Liturgia de la Palabra, ese gran momento en la celebración eucarística que hemos comenzado a desandar y a conocer, Padre Mario, así que vamos a continuar. ¿Dónde habíamos quedado la semana pasada y por dónde continuamos ahora? Sí, la idea era justamente que habíamos como enunciado la división, digamos así, de cómo está la estructura, digamos, la organización, digamos así, de lo que es ese momento de la liturgia de la palabra. Recordemos que decíamos, tiene una mesa que es alimento, se llama ambón, y la palabra es alimento en ese momento, por eso tiene esa mesa. Y se dividía en cuatro partes. Dos, que tienen que ver como Dios me habla, Dios nos habla, y dos, del modo como le respondemos a ese Dios, ¿no? Del modo que Dios nos habla es justamente las lecturas propiamente dichas, que es lo que queremos ver ahora, la estructura de ese momento, la humilía, son dos momentos en los cuales Dios me habla, ¿no? Porque de algún modo la humilía es como esa pequeña reflexión, exégesis, esa traída, esa bajada, digamos así, lo que ha sido el mensaje bíblico, podríamos decir. Y dos momentos en los cuales le respondemos como comunidad, personalmente y comunitariamente le respondemos a través de la profesión de fe, porque respondemos con ese credo que rezamos, que son dos, el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano, que es de algún modo los dos credos que podemos rezar, ¿no? Eso sí, que si en un momento da tiempo profundizaremos en, digamos, las características de esos dos, pero lo importante es que respondemos con esa profesión de fe. Y después también respondemos con lo que llamamos la oración de los fieles, que es lo que después nos vamos a tener un poquito Ujú. también, ¿no? La oración universal, mejor dicho, ¿no? Eh, bueno, entonces, dentro de esta estructura, digamos, como Dios nos habla, están las lecturas propiamente dichas, que me parece un capítulo importante para detenernos un poquito, para comprender un poquito de cómo está justamente dividido, estructurado este momento, digamos así, de las lecturas, ¿no? Bien. Que justamente lo sustancioso, porque en definitiva no es cualquier palabra, sino que es el Dios mismo que me habla a través de estos lectores que hacíamos, ¿no? Digo, lecturas que a los cuales, digamos, los que leemos, tanto las lecturas previas al Evangelio y el Evangelio mismo que se proclama, le prestamos la voz a Dios para que hable a la asamblea, ¿no? Pero es Dios el que habla, una palabra viva, una palabra eficaz. Yo siempre digo, lo decimos también el jueves pasado, no es una letra muerta, ¿no? O una letra fría escrita, sino que es una letra, una palabra que late, ¿no? Una palabra viva, ¿no? Que sigue siendo actual porque es palabra de Dios, ¿no? Y en esto, la constitución de la liturgia, ¿no? El Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, en su número 51, justamente aclara, dice que para lograr el objetivo, digamos, de que este sea un Dios que me habla, recomienda abrir con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, la palabra de Dios, de modo que en un periodo determinado de años se lean las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Esta recomendación originó toda una revisión completa del sistema de las lecturas que se leen en la Sagrada Escritura, ¿no? Esto un poquito lo que recién preguntaba este oyente de Mar del Plata, creo que Alejandro, si se leía toda la Biblia, digamos, entre años. Y sí, medianamente, por una recomendación del Concilio Vaticano II, la idea justamente es que se lea al menos las lecturas más significativas de la Sagrada Escritura. ¿Y cómo saber que son las más significativas? Bueno, es muy complicado porque decir todo es significativo cuando hablamos de palabra de Dios. Por eso se priorizó poner por lo menos la mayor parte, podríamos llegar a un casi un 90%, ¿no? Y aclaro también, abro con un paréntesis aquí, importante esto de también, ¿no? Cuando decimos, a ver, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo aprender de liturgia? Leamos la Sacrosanctum Concilio, ¿no? Leamos el Concilio Vaticano II, ¿no? Dentro de todos esos libros que yo recomendaba recién, ante la pregunta de este oyente, hay que leer la Sacrosanctum Concilio, un documento muy accesible que se puede bajar de internet incluso, y que nos habla justamente de todo lo que es la liturgia. Mucho más también habla de lo que significa la presencia de la palabra de Dios, ¿no? Que decíamos también es lo importante, no se lee de cualquier libro ni de cualquier hojita, ni siquiera en la liturgia de la palabra, en la celebración eucarística se lee, digamos, de la Biblia, se lee del leccionario, que es un libro litúrgico apropiado para tal fin, así como yo no celebro la misa, digamos, de cualquier libro, sino que lo hago desde el misal, también la liturgia de la palabra de Dios se lee desde el leccionario, donde justamente está muy bien explicado y muy bien diseñado para que se lea todo lo que está en negro y no se lea todo lo que está en rojo. Lo que está en rojo se llaman
rúbricas. Las rúbricas, lo que está en rojo, no se lee siempre lo que está en negrito. Es una cuestión también de mucha practicidad que nos ayuda a entender, digamos así, cómo leer. Entonces también tiene sus títulos, lectura del profeta Isaías, lectura de la palabra, digamos, del Evangelio según tal, y también tiene la respuesta, ¿no? La aclamación palabra de Dios. Este pequeño diseño está tomado como una pequeña también ya diagramación y exégesis de que se va a leer este momento, ¿no? Como primera, segunda o evangelio, lectura, y no otro, digamos, ¿no? Eso me parece muy importante para poder, digamos, descubrir y conocer. Entonces no hay que tenerle miedo al leccionario, hay que abrirlo, hay que verlo, hay que de algún modo tocarlo, palparlo y de algún modo familiarizarse con lo que es el leccionario, ¿no? Bueno, este leccionario tiene como, digamos así, divisiones distintas. Para los domingos, fiestas y ferias. Para los domingos y fiestas, tiene un diseño de 3 lecturas, digamos así. La distribución de las lecturas se ha hecho del siguiente modo. Toda misa presenta para domingo y fiestas, ¿no? 3 lecturas, donde la primera es del Antiguo Testamento, la segunda del apóstol, es decir, epístolas del apóstol, ya sea de Pablo, o de Santiago, de Pedro, de Juan, etc. La tercera también es del Evangelio. Entonces, estas 3 lecturas, digamos así, primera lectura, segunda lectura y Evangelio, tiene una distribución, digamos así, de un ciclo que se llama trienal, es decir, año A, año B y año C. ¿Qué pasa con el Salmo? Porque después de la primera lectura hay un Salmo. Ese se llaman así, junto con el Aleluya, cantos interleccionarios, ¿no? Y ya vamos a ver, detenernos también, quizá no hoy, pero ya en un momento, a través, digamos, de la enseñanza que vamos haciendo, de lo que significan el Salmo. El Salmo me parece que va a ser muy importante. Pero vayamos a esto. La primera lectura siempre es del Antiguo Testamento, donde se toma, digamos así, todo lo que de algún modo ya está latente, digamos así, ya en el Evangelio. Por lo cual, lo primero que hacemos es elegir el Evangelio del domingo, que ya está distribuido, la iglesia ya lo ha hecho, y ha elegido la lectura del Antiguo Testamento que tenga que ver con el mensaje del Evangelio, ¿no? Por eso el Evangelio se hace de una lectura continua, donde el Evangelio de Mateo se lee el año A, el Evangelio de Marcos el año B y el Evangelio de Lucas el año C. Juan se deja para tiempo fuerte, como el tiempo pascual o algunos otros tiempos, ¿no? Donde entonces la lectura del Evangelio de modo continuo, ¿qué significa continuo? Que, digamos así, se toma un capítulo, se lo desarrolla todo en distintos domingos y así se va pasando de capítulo en capítulo, leyendo cada año, qué sé yo, digamos, podríamos decir así, todas las partes del Evangelio elegido. Y según el tema que toque del Evangelio, se elige la primera lectura según el mensaje o el tema de ese Evangelio, ¿no? Entonces, es importante que veamos que la primera lectura a veces no tiene una lectura continua, como decimos, sino que va salteándose durante todo el Antiguo Testamento. Y la segunda lectura del apóstol tiene una lectura semicontinua, es decir, quizás yo tomo un capítulo, pero voy salteando de capítulo, no está exactamente donde lo dejé el domingo pasado. Entonces la segunda lectura tiene una lectura semicontinua, ¿no? Esto me parece importante porque a la hora, digamos, de poder descubrir y entender un mensaje, bueno, está bueno que sepamos esta división, porque de algún modo también vamos a ir viendo cómo se va relacionando una lectura con otra, ¿no? Entonces, importante. Vamos a ver, saltear un poquito el Salmo por ahora, porque lo vamos a dejar para un tema más específico, puntual, porque me parece muy importante detenernos en lo que es la catequesis sobre el Salmo. Es tan importante porque es parte de la liturgia de la palabra, es otra lectura, no necesariamente la tiene que hacer el mismo lector que leyó la primera lectura, es más, se recomienda que no, y no solamente se lee, sino que es posible o debería ser cantado. Recordemos que, si bien es palabra de Dios, pero los ponemos al Salmo y al Aleluya como cantos interleccionarios. Entonces, importante que sepamos un poquito cómo está estructurado el Salmo responsorial, por qué tiene una antífona, por qué se hace de algún modo de ese modo, por qué tiene estrofas, si que puede variar o no. Digo, eso me parece importante
a la hora de poder como comprender un poquito esto. Bien. Quiero también hacer una referencia, antes que vayamos a a otra pausita, a la distribución de las lecturas en los días de feria, se llama así, los días de semana, ¿no? Feria, usamos el mismo nombre que usan los brasileros, feria primera, Sí. feria segunda. Acá le llamamos feria, y también en el italiano es así, por eso se eligió y el latín. Feria serían los días de semana. No son ni los domingos ni los días solemnes o festivos. En este caso, la estructura, digamos así, tiene dos lecturas. Toda misa de la feria tiene dos lecturas. La primera del Antiguo Testamento, o también del apóstol, puede ser una epíclesis, eh, incluso en el tiempo pascual puede ser de los Hechos de los Apóstoles, y la segunda, el Evangelio. Y recordemos que al medio tiene el Salmo, pero lo consideramos como canto interleccional. Entonces tiene dos lecturas fijas, la primera lectura y el Evangelio, ¿no? Entonces me parece importante, a ver, ¿por qué esta diferenciación? Porque, digamos así, el domingo tiene como una solemnización de este momento de la liturgia de la palabra. Con lo cual, digamos así, agregarle otra lectura y hacerlo un poco más solemne, incluso invitar a que la lectura del Evangelio se haga de un modo más particularmente con cierta reverencia. El Evangelio, sobre todo el día domingo, debe tener ciertas reverencias. Por ejemplo, se puede incluir que lo acompañen las velas, a cada lado del lector del ministro que proclama. Recordemos que puede ponerse los domingos también el incienso, sobre todo en las solemnidades o fiestas importantes. Se puede, de algún modo, hacer una bendición si se tiene un evangeliario. El evangeliario contiene, es un libro litúrgico distinto del leccionario, pero que contiene todos los evangelios de todos los domingos del año y las fiestas del año. Entonces, ese evangeliario se usa para el momento solamente del evangelio, ¿no? Es un leccionario particular, podríamos decir. Y con ese evangeliario, después que se proclama el evangelio, se podría bendecir a la asamblea. Entonces, fíjense cómo los días domingos, fiestas, solemnidades, tiene un toque un poco más solemne, un poco más de reverencia, podríamos decir. Y por supuesto, siempre hay gestos que acompañan la lectura del Evangelio. Por ejemplo, la asignación del libro donde se va a leer, la asignación de la frente, digamos, los labios y el corazón, como un signo de purificación. Recordemos que esto no es decir, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, sino es limpia mi mente, mi labio y mi corazón para proclamar el Evangelio. Que antes no se lo hacía, digamos así, toda la asamblea, ahora sí se lo incorporó en el misal. Dice el sacerdote se hará este gesto, al igual que la asamblea. Y también se lo besa al leccionario después de leer el Evangelio, porque es justamente un signo de reverencia a este Cristo mismo que habla a través de su Evangelio. Bueno, fíjense cómo la lectura del Evangelio, distinta que las otras lecturas, está rodeada de ciertas reverencias, ciertos signos que hacen que tenga una mirada, digamos así, como predominante sobre el resto de las lecturas, ¿verdad? Claro. Qué bueno, padre, ir Bueno, aprendiendo estos pequeños detalles. A muchos nos pasa a veces, cuando nos acercamos al leccionario, lo vemos por primera vez, nos asustamos, no sabemos cómo ordenarnos, dónde buscar. Entonces, estas pequeñas cosas que nos fuiste señalando también, estar sí, y una cosa atentos. importante, perdón, Sí. a mí me parece importante que cuando me eligen para un ministerio como el de lector, recuerda lo que decía al principio, le estoy prestando mi voz a Dios. Mm, Por eso es importante que la asamblea escuche qué es lo que le dice Dios. Es claro. importante entonces tener una buena lectura, una buena entonación, de algún modo practicar del mismo leccionario y no de una hojita, porque cuando paso a leer el leccionario mejor me cambió la estructura, me cambió el diseño de letra, entonces me perdí. Entonces, practicar con el mismo leccionario, saber, digamos, dónde está mi lectura, a qué posición pongo el micrófono, etcétera, etcétera. Digo, son momentos prácticos que en ningún lugar del misal me lo va a decir, Ujú. pero que tiene que ver con una especie de sentido común, de poder de algún modo familiarizarme, y por supuesto que el primer oyente de esa palabra de Dios es el que va a leer. Entonces, primero tengo que leerla yo y escuchar qué me dice Dios a mí como lector para que yo pueda ser intérprete o prestarle esa voz a Dios que le va a hablar a esta asamblea realmente, ¿no? Claro.
Bien, padre, hacemos entonces una pequeña pausa y en un ratito Bueno, continuamos. Seguramente ya están llegando algunas inquietudes, bien, preguntas en torno a este tema. Vamos al encuentro de la música y en un ratito seguimos. bueno. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Hola, buenas tardes, Radio María de La Rioja, le habla Juan Carlos, contentísimo de poder comprender todos los pasos de la Eucaristía, de comprenderlos bien como lo está explicando el Padre. Yo recién a los 60 años descubrí la riqueza de ir a misa porque aprendí a leer la Biblia. Creo que lo veo como una falencia en mi religión, el catolicismo, de no incentivar. Es fundamental incentivar la lectura de la Biblia, escudriñar las Escrituras, dice el Señor, para nosotros ir contentos y entenderla, y estar preparado y más, tener ganas de que nos llamen a pasar
y leerla. Los 3 pasos que tiene en la misa, como bien lo explicaba el Padre. Es fundamental que nosotros tengamos la Biblia en el lugar más alto en la casa, así como tenemos nuestras imágenes de los santos. La palabra, la verdad y la vida que nos dejó el Señor está ahí en su mensaje. No solamente en los evangelios, sino en toda la escritura, en lo que se llama la Torá, como le dicen a los 5 libros que Dios le dejó a Moisés, nos dejó para todos. Bueno, Qué lindo gracias. mensaje. Sí, la verdad que sí, gracias por el aporte. Qué lindo, todo lo que uno va aprendiendo y cómo puede vivir con mayor profundidad en las celebraciones seguramente deja una huella linda en el corazón, en la fe de cada uno. Por aquí llegaron varias preguntas, vamos a compartir una por el tiempo que Sí, nos queda. se nos ha pasado volando el tiempo. Bueno, un saludito a Rosa María, la mamá y la abuelita Charito, que son fieles oyentes de la radio, están acompañando, así que un beso para ellas. Y también Gonzalo, padre, pregunta, ¿cuándo termina el tiempo ordinario? ¿Si termina el 2 de diciembre o termina este domingo formalmente? Sí, en realidad no tiene una fecha porque va variando de acuerdo al ciclo litúrgico, digamos. Recuerden que no ponemos fecha, sino que ponemos primer domingo, segundo domingo, etcétera, etcétera, y Cristo Rey culmina, digamos así, con Cristo Rey el tiempo ordinario. No le ponemos fecha, es decir, es un domingo, digamos, pero no tiene, en este caso va a ser 26 de noviembre, pero es una fecha que puede variar porque de Claro. acuerdo cómo cae la Pascua cada año, digamos, ¿no? Y eso Bien. tiene que ver con el cálculo lunar. De eso podemos hablar, quiere decir, en otro momento, pero cuando hablemos de año litúrgico, pero termina este domingo 26 con la celebración de Cristo Rey, ¿no? Después quedaría una semanita más que se puede usar el formulario del domingo 34 durante el año, todo lo que sería la semana que viene, para que después ya, creo que 2 o 3 de diciembre, el otro domingo, sea el primer domingo de Adviento. Entonces, este domingo con Cristo Rey culmina el tiempo ordinario. Así. Perfecto. Bien. Ya nos quedan los últimos minutos, padre, como Los siempre, últimos minutos. nunca alcanza el tiempo, Sí. así que lo cedemos si querés comentar algo antes de la despedida. Para insinuar un poquito un tema que va a ser muy, a mí personalmente me encanta mucho, que es el tema del salmo, ¿no? Porque, a ver, me parece importante que rescatemos la presencia del salmo dentro de la liturgia de la palabra después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, como decíamos al principio, se propuso a abrir los tesoros de la palabra de Dios y a enriquecer de una manera muy particular este momento de la liturgia de la palabra. Yo vuelvo a recordar, digo, una mirada actual, digamos, uno se da cuenta que previo al concilio, antes del concilio año 63, recordemos que vamos a cumplir los 60 años, ahora el 4 de diciembre, de la promulgación de la Sacrosanctum Concilium, primer documento del concilio, donde previamente al concilio, como digo, se leía solamente un evangelio el día domingo. Entonces, era como muy pobre, digamos así, y quizá por eso lo que decía nuestro oyente cuando hablaba recién que el catolicismo todavía le falta promover o incentivar la lectura de palabras, porque también somos herederos de una historia muy significativa donde la presencia de la palabra en la liturgia era muy pobre, ¿no? Y eso lo vio el concilio y por eso también la reforma, ¿no? Previo al concilio, como digo, se leía un evangelio el día domingo. El mismo evangelio se repetía todos los días de la semana, con lo cual, digamos así, no se leía la mayor parte de la Biblia, ni siquiera la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, la liturgia de la palabra en este momento, después del concilio, se ha visto enriquecida. Y parte de esa riqueza es la incorporación de los salmos que nunca estuvieron presentes en la liturgia de la palabra, en la historia de la vida de la iglesia litúrgica. Con lo cual me parece un hecho muy significativo, porque el salmo tiene una dimensión litúrgica muy particular, ¿no? Yo lo doy como introducción, pero lo vamos a ver específicamente a partir del próximo jueves. El salmo nace como un himno, nace como un canto que el pueblo de Israel, digamos así, hizo para justamente la liturgia del templo de Jerusalén. Cuando después Israel, después que pasó todo lo que fue el éxodo, de la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida, y pasaron cientos de años desde que Moisés los hizo
entrar a la tierra prometida y todo esto, después que el pueblo se instaló, digamos, allí en la tierra prometida y surgieron las tribus y etcétera, etcétera, hay un momento en la historia, digamos, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los vuelve a deportar, los vuelve a tomar esclavos, y entonces se da el famoso la deportación en Babilonia, que duró 40 años. Y en ese momento Nabucodonosor destruye Jerusalén, destruye el templo que había construido Salomón, que era de madera, que era un templo precioso. No va a ser el templo que va a estar Jesús, en el tiempo de Jesús, sino que ese templo lo vuelven a construir los israelitas cuando vuelven del exilio después de 40 años. Cuando construyen el templo, que ese sí va a ser el que va a estar en el tiempo de Jesús, digamos así, se dan cuenta de que no tienen oración para rendir culto a Dios en ese momento. Y entonces, ¿qué hacen? Inventan los salmos, que en realidad no inventan nada, sino que le ponen música y canto a ciertas expresiones, himnos, dichos, proverbios, refranes, que tenían, digamos así, los israelitas que habían pasado de boca en boca. Con lo cual el Salmo, en tiempos, digamos, previos a Jesús, se constituye en la primera oración litúrgica del pueblo de Israel, escrita, podríamos decir. Porque se pone justamente de manifiesto toda esa colección de refranes, himnos, poesías y dichos que tenía Israel, digamos así, durante todo ese tiempo. Con lo cual, me parece tan significativo, digamos así, porque expresa la súplica a Dios, expresa la acción de gracias, expresa la queja, expresa el dolor, expresa, digamos así, la angustia, la alegría, la euforia. Digamos, los salmos tienen una dimensión de tanta expresividad que de algún modo expresan también lo que hoy sentimos también como pueblo de Dios en las distintas vivencias cotidianas. Con lo cual, leer el Salmo en la liturgia de la palabra, como canto interleccional, vamos a ver entonces de qué modo podemos proclamarlo, cantarlo, leerlo, me parece un hecho muy trascendental después del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, con el Salmo responsorial, como bien dice la palabra, respondemos a Dios que nos habla en la lectura proclamada. Entonces, normalmente debería ser cantado, o al menos su antífona cantada. Y al ser un texto bíblico elegido en consonancia con lo que narra la lectura que la precede, es decir, la primera lectura, no debe ser cambiado por cualquier otro canto religioso, ¿no? Por eso es importante respetar lo que el leccionario trae para ese domingo, para esta fiesta, lo que sea, como salmo responsorial, porque va de acuerdo al tema de la primera lectura. Me parece importante priorizar su canto, que puede ser reemplazado por otro salmo del mismo estilo, del mismo tema, y también, vuelvo a repetir, si no se canta, puede ser cantada la antífona, o por lo menos leída, pero también siempre desde el ambón, porque es parte de la liturgia de la palabra. Entonces, bueno, son pequeñas cositas que vamos adelantando para que el próximo jueves podamos entonces dedicarnos un tiempito lindo a hablar del Salmo, que me parece un tema muy interesante, muy interesante. Estaremos atentos entonces, Padre, para seguir aprendiendo. Como siempre, muchísimas gracias por tu presencia, por la claridad, por acompañarnos en este camino. Nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere, entonces, saludo a ustedes, saludo a todos los que están siguiendo la sintonía de Radio María y Radio María TV. Nos vemos entonces el próximo jueves. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Padre.